Ya, ahí estoy grabando. ¿Ya? Y entonces, como les estaba comentando, em, hoy damos inicio al electivo, bueno, ya todos los electivos, y vamos a partir con la primera clase con los conceptos de presión. La clase pasada en física común, la clase de ayer, tuvimos una clase relacionada a todo lo que es fuerzas y leyes de Newton, ¿ya? Y con eso damos paso al concepto de presión, centrándonos principalmente en la hidrostática. Bueno, cuando hablamos de hidrostática, siempre en física o en general en la ciencia es importante el lenguaje y uno puede eh, desglosar las palabras y sacar conclusiones muy superficiales, obviamente, de más o menos para dónde va la cosa. Cuando nosotros hablamos de hidro, siempre hacemos alusión a agua o a líquidos, ¿ya? Y estática a estar sin movimiento, a que está en reposo, ¿ya? Entonces, la hidrostática es el estudio de los fluidos en reposo. Y ahí nosotros nos preguntamos, ¿qué es un fluido? Un fluido es una sustancia que puede escurrir fácilmente y que puede cambiar la forma debido a la acción de pequeñas fuerzas. Entonces, nosotros tenemos, aquí tengo esta imagen que tenemos tres estados de la materia, el sólido, gas y líquido, y lo que corresponden a los fluidos son los líquidos y los gases. ¿Por qué? Porque es una sustancia que escurre fácilmente. Y si nosotros tenemos un sólido, nuestro sólido no tiene un escurrimiento como tal, sino más que nada tiene un desplazamiento completo. A diferencia, por ejemplo, de un líquido, que el líquido depende de su viscosidad y de las fuerzas involucradas en el movimiento, este se va a mover según bueno, la densidad, viscosidad, como decía, y condiciones ambientales en el espacio. Entonces, es una sustancia que puede escurrir fácilmente y que puede cambiar de forma debido a la acción de pequeñas fuerzas. Para el estudio de la hidrostática es indispensable el conocimiento de dos cantidades y más que cantidades, de dos conceptos, que es la presión y la densidad. Aquí nosotros tenemos una imagen donde tenemos un vaso y tenemos un sólido suspendido en un vaso de un líquido. Este líquido está, y este cuerpo, que es nuestro sólido, está en reposo, lo que hace estar en un fenómeno de hidrostática, ya que está quieto, no está en movimiento, es como cuando uno echa un huevo y el huevo queda flotando arriba sin moverse. Ya, entonces, la presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Uno de los medidores de presión es el manómetro. El manómetro es un instrumento que uno pone, por ejemplo, en una cañería, en este caso, donde nosotros tenemos el paso de un fluido a través de una red y en base al manómetro nosotros podemos monitorear si hay o no hay escape. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una red de gas, cuando se hacen las mediciones para saber si hay o no hay una fuga, se pone un manómetro y se mide cómo fluctúa la aguja. Si la aguja se mueve, tiene una oscilación variable, quiere decir que hay un cambio en la presión, que es la presión interna del fluido, que es este gas que va dentro de la cañería. Y eso quiere decir que si la aguja empieza a fluctuar, a que hay una pérdida de presión y por ende hay una fuga. Entonces el manómetro es un instrumento bien importante para medir presión de fluidos, por ejemplo gases en este caso, en cañerías. Entonces, anteriormente dijimos que la presión es la magnitud física y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea y mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Cualquier cosa, porfa, interrumpan nomás por el chat, ya que no lo puedo escuchar, pero porfa, cualquier cosa que queden ahí detenido, interrumpan, porfa. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro sistema donde vamos a analizar el fenómeno de presión.
tenemos una superficie circular como una especie de cilindro, tenemos un cilindro acá, y tenemos un área ennegrecida, que es el área de acá, sobre la cual se apoya el cilindro, y observamos que es importante también tener en paralelo que la presión va ligada con la compresión y con la expansión. Al nosotros comprimir nuestro fluido, estamos generando mayor presión, a diferencia de cuando nosotros distendemos nuestra área y nuestro fluido está mucho más libre dentro del espacio. Cuando analizamos presión, en este caso en particular, estamos viendo presión dentro de superficies confinadas. O sea, nosotros estamos armando un sistema, que por ejemplo en este caso es el que tenemos acá dentro de este cilindro, y dentro de ese cilindro nosotros vamos a analizar el fenómeno de presión, ¿ya? Entonces, tenemos el área ennegrecida acá, sobre la cual se apoya el cilindro, y observamos que la compresión que el objeto ejerce sobre la superficie, debido a su peso, está distribuido en todo el área A. Todo el área A es esta, ¿ya? Todo este es el área A, la superficie ennegrecida. Y ese cilindro que está sobre esa superficie genera una fuerza peso como las que vimos ayer, y también una fuerza extra si se le aplica con una fuerza mecánica extra, ¿ya? Y esa fuerza genera diferentes vectores, pequeños vectores que van homogéneamente generando una disminución del fluido que tenemos dentro y a la vez una compresión. Y esa compresión genera un aumento de presión, ¿ya? Entonces, esta está distribuida en todo el área y la fuerza que produce la compresión es perpendicular a la superficie. Claro, porque nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro cilindro, aquí tenemos nuestra superficie ennegrecida, y la fuerza es perpendicular al área que sería acá en horizontal, ¿ya? Entonces, la presión ejercida por la fuerza sobre el área es el cociente entre la intensidad de la fuerza y el valor del área. Ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Desglosando la ecuación de manera conceptual, ¿ya? O sea, tenemos nuestro cilindro, tenemos una superficie, un cilindro, donde ese cilindro va sobre la superficie, ese cilindro tiene un peso y tiene una fuerza, y esa fuerza, todos esos pequeños vectores que actúan como, por decirlo, como un vector gigante, genera una deformación y genera un cambio en el fluido, ¿ya? Lo que lo traducimos en una compresión. Y conceptualizando ya esto de manera más matemática y numérica, o sea, más conceptual, digámoslo, todavía no es numérica, llegamos a la ecuación de la presión. La presión es una fuerza ejercida sobre un área, ¿ya? Y aquí podemos hacer un análisis de dimensiones. Y además un análisis de cómo se mueve, cómo cambia la presión, la fuerza del área, cambiando dos de sus variables. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestra área sea constante, tenemos un área constante, y queremos que nuestra presión a la vez también sea constante, empezamos a jugar con cada una de las variables hasta que nuestro número sea el mismo. O sea, hacemos el análisis de una variable dejando las otras una o dos constantes. Y así podemos ir viendo cómo varía, ¿ya? La presión es una magnitud escalar y se mide, según el sistema internacional, en Pascal. Esa es la unidad como oficial de la presión. También tenemos los bar, tenemos los torricelli, tenemos las atmósferas, los milímetros de mercurio, etcétera, ¿ya? Pero la medida oficial por el sistema internacional son los pascales. Y los pascales es como, tal como dice la unidad, pero también nosotros podemos extrapolar los pascales a megapascales, ¿ya? A milipascales, que es como el mili es pequeño y el mega ya sería por un prefijo mayor. Si no me equivoco es 10 elevado a 3 y el mili es 10 a la menos 3. Y eso ya es solamente juego de ceros, ¿ya? Un pascal equivale a un newton por metro cuadrado y ahí nosotros podemos empezar a analizar la ecuación. Pascal lo tenemos acá en la presión, ¿cierto? Y la fuerza, ¿en qué se mide? En newton. Ok, aquí tenemos el newton. Y el área. El área es una dimensión, es de dos dimensiones, ¿cierto? Largo por ancho, por ejemplo.
¿Y eso en qué se mide? En metro cuadrado. ¿Por qué metro cuadrado? Porque el metro es la unidad de longitud definida oficial por el sistema internacional, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un ejercicio, hay que siempre hacer el análisis dimensional y poder ver en qué unidad estoy trabajando. Y en base a eso, yo voy a poder ver si me estoy equivocando y si tengo que cambiar alguna de las unidades, ¿ya? Otro concepto importante es la densidad o masa específica. Altas presiones, Juan dice altas presiones y bajas presiones. ¿Cómo se mide, profesora, para el tiempo? Cuando pueda me responde. A ver, altas presiones y bajas presiones, ¿cómo se mide para el tiempo? ¿Usted habla como del clima? ¿Se refiere como a la meteorología? Ya, eso lo vamos a ver en otros tiempos cuando veamos presión atmosférica, ¿ya? Un poquito más adelante. Súper. Entonces, la densidad o masa específica, esto es O me refiero a que es O, se puede definir como densidad o masa específica. Si a ustedes les hablan de masa específica, no se asusten porque es lo mismo, es densidad, ¿ya? La densidad, vamos a hablar de ella como densidad para que no nos compliquemos. La densidad se define con la letra griega ρ, que es la letra que estamos acá, ¿ya? Que es como una P redonda. Entonces, la densidad, también llamada masa específica del cuerpo, se representará por la letra griega ρ y se define como el cociente entre su masa y su volumen. Ya. Cuando nosotros hablamos de un compuesto, un compuesto o un material más o menos denso, siempre vamos a considerar, por ejemplo, vamos a fijar un volumen fijo. Por ejemplo, en estos ejemplos, he dicho mucho la palabra ejemplo, pero que ojalá me entiendan. Tenemos estas tres situaciones de el agua. Tenemos los tres estados del agua. Tenemos un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso, ¿ya? En el estado sólido nosotros podemos ver que se observa, por ejemplo, en un cubo de hielo, una red cristalina. ¿A qué me refiero con una red cristalina? A que las moléculas de agua con sus puentes de hidrógeno empiezan a armar una red tal cual, una red como, por ejemplo, cuando muestran los cristales de hielo, el agua empieza a armar su red y empieza a juntarse y a apretarse. Ya, obviamente, convertirse en un sólido y en un material, una molécula más rígida, ¿ya? Después tenemos el estado del líquido, donde nuestra molécula de agua está unida a través de puentes de hidrógeno, pero mucho más liviano, más suave, con menos tensión que la red cristalina, ¿ya? Y a diferencia del gas, que es como que si tú, por ejemplo, tienes un gas confinado en un jarro, por ejemplo, cerrado, está todo cerrado y tú abres, el gas va a tender a irse porque sus interacciones moleculares son mucho más débiles. Entonces, cuando hablamos de densidad, es una masa específica en un volumen específico, ¿ya? Y la densidad depende también, la densidad varía en un compuesto. Por ejemplo, cuando hablamos del agua, la densidad del agua varía según la temperatura que yo tenga mi fluido o mi fluido tanto líquido como sólido. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una caldera, la densidad del agua en una caldera donde tenemos vapor es mucho menor a la densidad del agua en su estado líquido como por ejemplo a temperatura ambiente. ¿Ya? Acá tengo el otro ejemplo de una comparación a modo de peso igual de agua y miel, donde es la misma cantidad, ¿ya? Es el mismo volumen, sin embargo la miel tiene una mayor densidad que el agua a temperatura ambiente. Estamos considerando acá agua a 20 grados Celsius, ¿ya? Coméntenme ahí alguna duda de la densidad, porque es importante que entendamos presión y densidad, porque esas van unidas, ¿ya? Entonces, nuestra ecuación de la densidad es ρ, que es nuestra letra griega acá, la cual es la masa sobre el volumen. Y en base a esa ecuación nosotros podemos jugar con ella. ¿A qué me refiero con jugar con ella? A que, por ejemplo,
el volumen va a ser variable porque no es lo mismo el volumen en un cilindro, no es lo mismo el volumen en un cubo, no es lo mismo el volumen en una esfera, y así va variando, ¿ya? Entonces siempre tenemos que estar atentos como a todo el sistema donde está ocurriendo nuestra fenomenología física. Entonces, según lo que podemos observar en la ecuación, se relaciona la masa con el volumen, ¿cierto? Sí. Por lo que manteniendo la concordancia del sistema internacional, las unidades de medida serían las siguientes. La densidad se mide en masa sobre volumen, ¿cierto? Según sistema internacional, nuestra masa la vamos a medir en kilogramos y nuestro volumen lo vamos a medir en metro cúbico porque tiene 3 dimensiones, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, largo, ancho, alto, o tiene un radio, tiene una altura, dependiendo del cuerpo geométrico donde esté confinado este fluido, ¿ya? Chuta. Ya. Aquí tenemos una tabla donde tenemos diferentes sustancias y la comparación de las densidades. Es importante que, acuérdense que la densidad tiene directa relación con la temperatura y varía con la presión y la temperatura, ¿ya? Entonces, la densidad no es única en un compuesto, por ejemplo, para el agua no siempre es la misma, ni para el hidrógeno, no, depende de las condiciones, tanto de temperatura como de presión. Entonces, aquí la tenemos expresada en gramos centímetro cúbico, no estamos en el sistema internacional, ¿ya? Por si acaso. Y tenemos diversas sustancias a 0 grados Celsius y a una atmósfera de presión. Y aquí podemos observar la gran diferencia entre, bueno, el más liviano es el hidrógeno, que a modo de acotación les quiero comentar que el hidrógeno se está convirtiendo en el combustible del futuro. Esto es para que lo tengan ahí en mente. No sé si han escuchado del hidrógeno verde. Bueno, ese es un tema re interesante porque tiene el hidrógeno sus características propias, que podría ser un buen gas de transición para reemplazar los hidrocarburos. Entonces, el hidrógeno sería el más liviano y contrarrestando con el platino, que ya aquí entramos a las características de los materiales. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el hidrógeno en un gas diatómico, como H2, un elemento diatómico. El aire lo tenemos compuesto por hidrógeno, por oxígeno, por nitrógeno y por otros tipos de gases en menor proporción. El corcho ya es una madera, gasolina, hidrocarburo, agua en forma de hielo y en forma de agua. Y el agua de mar, que aquí tenemos también agua, pero está mezclada con un soluto, que es como con cloruro de sodio y otros compuestos. Y en esta parte empiezan a entrar los metales, en el aluminio. Y los metales generalmente siempre son más densos que por ejemplo, no sé, o el agua, un compuesto. Los metales son compuestos inorgánicos, ¿ya? ¿Por qué son inorgánicos? Porque los metales, no todos, pero los metales no están compuestos por carbono. Eso es lo que los diferencia. Los hidrocarburos, que sería, por ejemplo, la gasolina, está compuesta principalmente por carbono e hidrógeno. Sin embargo, los metales no tienen compuestos de carbono en su estructura, ¿ya? Sino que acá tenemos aluminio, fierro, cobre, plata, plomo, mercurio, oro, platino. Siendo el platino el que tiene mayor densidad a una temperatura de 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Y aquí vamos a hacer una comparación de la densidad. Tenemos 3 situaciones con A o 3 situaciones con un huevo, ¿ya? Pero lo que vamos a variar en esta situación no va a ser el cuerpo sólido va a ser el mismo, siempre. Lo que va a variar va a ser el fluido donde está suspendido ese cuerpo sólido. Ya, mira, Belén, acuérdese que cuando nosotros trabajamos esto siempre es en sistema internacional, ¿ya? Y el sistema internacional dice que la masa se mide en kilogramos. Entonces, si usted va a trabajar, a usted le dan una densidad en gramos, centímetro cúbico, y tú tienes que ocuparla para sacar, por ejemplo, una presión, tienes que transformarla a las unidades de medida que vas a trabajar.
Yo recomiendo siempre trabajar en sistema internacional para evitar problemas. Entonces tú puedes hacer la transformación antes, ¿ya? Depende cómo usted le acomode. No sé si respondo su duda. Ya, súper. Entonces tenemos nuestros tres fluidos diferentes, que uno es agua, el otro es sal y el otro es azúcar. Y en esos tres fluidos diferentes tenemos suspendido un huevo. Son tres situaciones. En el agua, la densidad del agua, el huevo cae a su superficie inmediatamente, a diferencia de la sal, que hace que este huevo flote. ¿Por qué podría pasar eso? Porque la sal, esto es agua con sal, no es solo sal, ¿ya? Aquí está mal puesto el título, porque esto es agua más sal, es una solución, ¿ya? Y en una solución, nosotros modificamos cuando hacemos mezclas. Por ejemplo, tenemos un líquido que va a ser mezclado, bueno, en este caso, agua con sal. El agua y la sal tiene cloruro de sodio, ¿cierto? También depende de la sal, ¿ya? Esta es la que yo estoy hablando, es una sal específica. Podemos tener otros tipos de sales, que ahí es un mundo, en química yo creo que lo van a ver, un mundo completamente grande de los tipos de sales que hay, ¿ya? Pero vamos a tener la sal común. Entonces tenemos agua más sal, y la interacción de esos dos compuestos hace que las propiedades físico-químicas de mi mezcla cambie, ¿ya? Entonces, no es lo mismo tener agua sola, agua con sal, agua con azúcar, agua con arena, por darte ejemplo. En este caso son tres situaciones donde la sal es miscible con el agua y el azúcar también, ¿ya? Entonces tenemos una solución homogénea. En la sal, nuestro huevo flota inmediatamente a la superficie, se mantiene suspendido. Y en el azúcar, se mantiene suspendido a la mitad. Y eso ya depende de las características químicas de los solutos que tenemos en nuestras mezclas, ¿ya? Otro ejemplo que tengo acá son arena, agua y aceite, el cual, según densidad, va, la densidad, como es una masa sobre un volumen, genera también un peso. Ya, Juan pregunta si el agua tal cual se produce más densidad. El agua, a ver, tendríamos que entrar, porque no me acuerdo de ese dato específico, ¿ya? Porque el agua, por ejemplo, acá tiene una densidad de 1 gramo centímetro cúbico. Y en este caso, el agua sería más densa que el huevo. No sé, Álvaro, si me puede ahí ayudar, pero no te escucho, me da mucha lata, no te puedo escuchar. Va a haber como bla, bla, bla. Mira, lo que pasa es que ya tú tienes el huevo, ¿ya? Entonces, el huevo tiene una densidad, ¿ya? Porque obviamente el huevo adentro tiene su yema y tiene la clara. Y eso, sí, y obviamente está encapsulado en la cáscara del huevo. Entonces tú tienes el agua. No, no, también. En el agua. Entonces pasa que como lo que está dentro del huevo es más denso que el agua, el huevo siempre va a tender a bajar. ¿Ya? Eso es lo primero, Juan. Ahora, después, cuando yo, por ejemplo, al agua lo mezclo con sal, el agua con la sal va a ser más densa que el agua sola. Y cuando pasa eso, eso va a ser más denso que el huevo. Por lo tanto, el huevo va a flotar. Siempre la densidad va a tender por el efecto de la densidad, siempre va a tender a tirar más abajo los elementos que son más densos por sobre los que son menos densos. Y cuando pasa en el caso del azúcar, pasa otro tema, que es menos denso, o sea, más bien el agua con azúcar es menos denso que la sal. Por eso el huevo queda en la mitad, porque se equilibran las fuerzas de empuje que produce el fluido por la densidad. No sé si se entiende más o menos ahí, Juan. Ya. Y también lo pone ahí también en el lado, por ejemplo, donde sale arena, agua y aceite. Es lo mismo, la arena es más densa que el agua, pero el aceite es menos denso que el agua. Por eso cuando, no sé, por ejemplo, cuando
cuando no sé, uno tiene agua, no sé, cuando lava la loza, eso, y queda como aceite arriba, ¿se han dado cuenta? Es porque el aceite es menos denso que el agua. Se podría decir que el agua con azúcar tiene la misma densidad que el huevo. Lo que pasa es que ahí ocurre más bien que se equilibra una fuerza, que sea una fuerza de empuje, que probablemente Pablo la tiene más adelante. Esto también tenemos que verlo, tal vez más adelante lo puedo explicar con más detalle, pero me da la impresión que Pablo lo tiene más adelante. Pero si no, ahí lo podemos revisar. ¿Ya? Bacán. Bacán, gracias, gracias por el apañe. Bacán. Ya, entonces, y ahí tenemos el ejemplo de las diferentes densidades. Y ahora vamos a ver presión atmosférica. ¿Ya? ¿Qué es lo que preguntaba Juan en un momento? La presión atmosférica es, nosotros tenemos en nuestro planeta Tierra diferentes capas de gases que cubren la Tierra, valga la redundancia. Y una de esas capas son capas con gases, ¿ya? Y esta capa atmosférica que envuelve a la Tierra y que alcanza una altura de, bueno, infinitos kilómetros, ejerce una presión sobre los cuerpos sumergidos en ella. O sea, nosotros tenemos nuestra Tierra y nuestra Tierra, que estamos todos parados acá, o sentados, da lo mismo, y esa Tierra está cubierta por diferentes capas, por la estratosfera, la troposfera y otras más que no me acuerdo mucho. Y abajo de todos esos gases estamos nosotros y además tenemos, aparte de la fuerza de gravedad, tenemos la fuerza que nos ejerce la presión de atmosférica, ¿ya? Y esta presión, como ya dije, se denomina atmosférica y es la presión que ejerce el aire sobre el aire sobre la Tierra y sobre todos los cuerpos que se encuentran en ella. Y la presión varía según la altura, ¿ya? Entonces, ¿por qué varía según la altura? Porque presión es fuerza dividida en área, ¿cierto? Pero fuerza, ¿qué es la fuerza? Según la ley de Newton. Newton dijo que la fuerza era la masa por la aceleración, ¿cierto? Y nosotros haciendo un juego matemático, llegamos a la conclusión de que la presión es ρ, densidad, por la gravedad, por la altura. Entonces ahí hacemos el nexo de por qué la presión depende de la altura, ¿ya? Ya. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros al tener nuestro sistema de referencia lo vamos a centrar acá, ¿ya? Entonces, al tener una mayor altura en este punto, nuestra presión va a ser mayor a estar en una colina donde la presión es menor. ¿Ya? Eso es importante. Y aquí entra Torricelli. Torricelli es contemporáneo a Galileo Galilei. De hecho, eran muy amigos. Como que por lo que leí ahí tenían una relación amistosa. Y Torricelli hizo un experimento que lo llevó a concluir el concepto de presión atmosférica. Antes de Torricelli no era considerado. ¿Qué es lo que hizo él? Antes que nada, él tomó mercurio. Él consideró mercurio, ese fue su elemento experimental. ¿Qué hizo? Tomó un tubo de vidrio de casi 1 metro de longitud, cerrado por uno de sus extremos, y lo llenó de mercurio. Primero, ¿qué es lo que hizo que está haciendo acá? Tapando el extremo abierto con un dedo e invirtiendo el tubo, sumergió así. Tenía su tubo lleno de mercurio, tenía acá una fuente con mercurio, pescó, lo dio vuelta, lo puso ahí, ¿ya? Y tapando el extremo abierto. Y con un dedo e invirtiendo el tubo lo sumergió en el extremo del recipiente que también tenía mercurio. Al destapar el tubo y estando en posición vertical, Torricelli comprobó que la columna líquida del recipiente, que es la que tenemos acá, lograba equilibrar el peso de la columna de mercurio. Ese fue ¿cómo se llama esto? Su método científico. Él pensó, tomó ciertos materiales, observó la fenomenología que estaba ocurriendo y después empezó a sacar sus conclusiones respectivas. Entonces,
Aquí tenemos ¿cómo se llama esto? Nuestra figurita. Tenemos nuestra vara metálica llena de mercurio. Él la pescó, la dio vuelta y la sumergió en otro balde lleno de mercurio y se generó un vacío, ¿ya? Y él dijo que como la altura de la columna líquida en el tubo era de 76 centímetros, considerando desde la superficie superior del mercurio en nuestro recipiente, hasta el punto donde llegaba nuestro sistema de equilibrio de nuestra vara de vidrio, observó 76 centímetros. Entonces, él llegó a la conclusión de que el valor de la presión atmosférica equivale a la presión ejercida por una columna de mercurio de 76 centímetros de altura. ¿Ya? ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque ahí se producía el equilibrio, ¿ya? Como entre el medio ambiente y su experimento. Es importante, ¿por qué el mercurio? Pueden preguntarse ustedes. Porque el mercurio es el único metal líquido. Y el único metal que tiene... es fácil de mover. Por eso el mercurio lo utilizan en los termómetros, porque él, al pequeño cambio de temperatura, él se dilata y empieza a moverse hasta llegar al equilibrio, que sería el caso que hizo Torricelli, ¿ya? Entonces, por este motivo, es que él dijo que 76 centímetros de mercurio equivalía a una atmósfera. Y ahí él empezó a sacar la conclusión de lo que sería la primera unidad de presión atmosférica, ¿ya? Ahora vamos a hacer el cálculo de la presión al interior de un fluido. Y para esto vamos a poner harta atención, porque acá se vienen hartas ecuaciones, pero es para que lo podamos entender conceptual, ¿ya? No es que se las tengan que saber todas las ecuaciones, no, sino que puedan como observar la fenomenología de la situación, ¿ya? Tenemos acá, y aparte hay que también tener consideración de que estamos en hidrostática. Entonces, nuestro cuerpo sólido está en reposo. Solo estamos analizando las fuerzas que lo mantienen, una lo mantienen en reposo y la fuerza tomó la presión atmosférica y otra. Tenemos nuestro cuerpo sólido acá y por ley de Newton nosotros tenemos una fuerza que se le imprime, que viene de acá, y una fuerza contraria, que es la resistencia del fluido. Vamos a decir que en este caso es agua, ya para que no nos compliquemos. Y además tenemos la presión respectiva. Tenemos una variación de altura que corresponde a nuestro cuerpo, ¿ya? Y tenemos una fuerza 1, una fuerza 2, una presión y una altura. La fuerza 2, que la tenemos acá, se contrapone a la fuerza 1, ¿cierto? Y nuestra fuerza 1, hacemos un balance de fuerzas, ¿ya? La fuerza 1 más la presión, que también es otra fuerza, va a ser igual a la fuerza 2. ¿Por qué? Fuerza 2 menos fuerza 1, porque una viene hacia abajo, la otra va hacia arriba, se restan y llegamos al balance de las fuerzas. No sé si me explico muy bien, porque es bien conceptual esto, ¿ya? Por eso interrúmpame cualquier cosa. Entonces, tenemos acá, en la imagen anterior, tenemos acá, aparte, se me olvidó decirles que acá tenemos un fluido que tiene una densidad, ¿cierto? Y la presión 1 en la superficie superior, que sería el punto 1, que es el que tenemos acá, y la presión 2 en la superficie inferior, que es el punto 2, perdón, que es el que tenemos acá. Miren, tenemos nuestro punto 1, ese punto se mueve a un punto intermedio que lo tenemos acá y ese punto después se mueve a un punto 2 que es el que tenemos acá. Entonces, la presión 1, que en el punto 1,
y la presión 2 es la superficie del punto 2. Y el área de esa superficie, tenemos que recordar la definición de presión. Fuerza es igual, presión, perdón, aquí lo tenemos despejado. Presión es igual a fuerza dividido área. Pasa para acá dividiendo, ¿ya? Lo mismo para el caso 2, porque tenemos diferentes presiones. ¿Y por qué tenemos diferentes presiones? Nos vamos a preguntar. Porque la altura varía, ¿ya? Eso es importante. La altura es un elemento muy importante en el cálculo. Entonces, en el punto 1 tenemos una fuerza 1 y en el punto 2 una fuerza 2. Por ende, una presión 1, una presión 2. El área es la misma. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, nuestro vaso, por decirlo así, no varía, es constante, ¿ya? Si, por ejemplo, tuviéramos un cono o una forma irregular, ahí ya cambia la cosa. Entonces, si M es la masa de la porción cilíndrica y V es su volumen, se tiene que, aquí hacemos el juego que les mencionaba anteriormente con la altura. Se hace un juego para despeje. La masa de la porción cilíndrica y V el volumen. M es ρ por volumen, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que, aquí hacemos ¿cómo se llama esto? Un despeje, según, y donde introducimos la propiedad de la densidad que es característica de cada material, ¿ya? Entonces, la densidad, aquí volvemos a la ecuación de la densidad, que es masa dividido volumen, ¿cierto? Pero nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la masa, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Como tenemos el volumen, y el volumen es variable de acuerdo al cuerpo, empezamos a relacionar nuestro sistema para hacerlo simplificado y poder reemplazar los datos sin tener que pensar en el cuerpo geométrico que tenga, sino netamente en el área y en la altura. Entonces, volumen es un área por una altura, ¿cierto? Como a modo matemático. Díganme si van bien, voy muy rápido, voy muy lento. Cualquier cosa, porfa, coméntenme, ¿ya? Si quedaron en alguna parte detenido o van bien. Ya, bacán. Entonces, tenemos que masa, haciendo el despeje, nos va a quedar que es ρ por el área por la altura, ¿cierto? Y a su vez, dado el peso de la porción, como el peso es, volviendo a las fuerzas, peso es masa por aceleración, masa por gravedad en este caso, porque solamente tenemos la fuerza de gravedad actuando, esto se reescribe como presión, que es lo que tenemos acá, ¿ya? Como ρ, la densidad, por el área, por la altura, por la gravedad, porque tenemos la fuerza peso involucrada, ¿ya? Lo que aquí hicimos fue reescribir la ecuación de la fuerza peso. ¿Qué es lo que reemplazamos? Reemplazamos la masa, que la despejamos de acá, que era ρ por A por H, ¿cierto? Ya, entonces nos queda que la fuerza peso es ρ, que es lo que tenemos acá, que es todo esto, ρ a H, que es todo lo que es masa, que es lo que tenemos acá, por la gravedad. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Esto es solamente demostración como para entender la ecuación, ya no se compliquen porque al final se llega como la ecuación fundamental de la hidrostática. Entonces, aplicando estas relaciones a la condición de equilibrio, porque estamos en una condición de equilibrio, porque estamos en hidrostática, no hidrodinámica, hidrostática. Vamos a tener que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1 más la fuerza peso. Entonces tenemos la fuerza 2 por despeje de la ecuación acá inicial sería la presión 2 por el área. El área 2 y el área 1 es la misma, entonces solo lo dejamos como área, ¿ya? Y la presión, la fuerza 1, según el balance acá que tenemos de fuerza en equilibrio, sería la presión 1 por el área, más la fuerza peso, que la despejamos de acá, que es la fuerza peso propia del cuerpo, ¿ya? Que sería ρ por A por H por G. Altura, área, densidad, gravedad, aceleración. Chuta. O bien,
también haciendo, ¿qué es lo que hicimos acá? Simplemente agrupamos términos. ¿Ya? Agrupamos términos. ¿Y qué hicimos acá? Como en en esta ecuación tenemos área acá, área acá, área acá. ¿Qué es lo que hacemos? Dividimos por área. Eso solo se puede hacer, eso es simplificación. Tú solo puedes simplificar y eliminar todas es cuando en cada uno de los términos tenemos la variable, que sería el área, ¿ya? Entonces, eliminando el área, nos queda que la presión 2 es igual a la presión 1 más ρ por G por H. Y esta relación anterior, que es la que tenemos acá, que sería, la presión 2 es como la presión final, por decirlo de alguna forma. Es como del punto 1 al punto 2. Y esa relación es tan importante en el estudio de la estática de los fluidos que suele ser denominada la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Ya? Entonces, suponiendo que uno de los puntos se encuentra en la superficie del líquido y que el otro punto está a una profundidad, aquí tenemos un punto A y un punto P, y que el otro punto está a una profundidad H, que es una distancia, una altura diferente, vemos que la presión en el primer punto que tenemos acá será la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fijando, no, aquí no tenemos altura, es como una altura, es como una altura cero, por decirlo así, como a nivel del mar, ¿ya? Y vemos, entonces, suponiendo que uno de los puntos se encuentra en la superficie del líquido y que el otro punto está a una profundidad H, que es la que tenemos acá, vemos que la presión en el primer punto será la presión atmosférica. Y en consecuencia, la presión P en el segundo punto se puede obtener por la relación presión atmosférica más la interacción de la altura, la densidad y la gravedad. ¿Ya? Entonces ahí se llega como a la ecuación fundamental, que dice que siempre nuestros cuerpos están influenciados por la presión atmosférica. No podemos nosotros, excepto que estemos en un sistema ideal donde te digan que no actúa la fuerza de presión atmosférica. Siempre la fuerza de presión atmosférica se va a sumar a tu presión propia del fluido y del cuerpo inmerso que está según la densidad y según la altura respectiva. ¿Ya? Ya. ¿Cómo quedaron con eso? Con el despeje de la ecuación, con todo. ¿Cómo lo entendieron? ¿Tan claro? ¿Alguna duda? Ya, cualquier cosa, porfa, díganme y retomamos de nuevo. Ya, súper. Entonces, ahí terminé. Espero le haya gustado. Esta clase no la hice tan larga porque igual es densa. Es harta fórmula, harto concepto, es bien como mentalmente es importante que ustedes asimilen esto, lo interioricen y después ya nos tiremos de lleno a los ejercicios, ¿ya? Todavía nos queda pasar en presión, nos falta también los vasos comunicantes, que ese también es otro tema, y los ejercicios respectivos a presión dentro de fluido. Pero como es la primera clase del electivo, para que no sea tan dura, ¿ya? Así que cuéntenme qué les pareció. No los puedo escuchar, lamentablemente, pero por favor comuníquense conmigo por chat. Ya, súper. Obvio que vamos a resolver ejercicios con densidad y de hecho con otros tipos de densidades, ¿ya? Son diferentes, para que veamos las diferencias entre un cuerpo que está en un aceite, un cuerpo que está en un gas, un cuerpo que está... y cómo se va moviendo. Y ahí también es importante, a mí se me olvidó mencionarles que el concepto del émbolo, de la jeringa, ¿ya? Y ahí ese también es lo que influye en los pistones, ¿no? Tiene ahí un mundo entero. Mira, las clases van a empezar siempre a las 7:30. Lo que pasa es que hoy día yo tuve un problema que venía del trabajo y yo trabajo súper lejos, trabajo en Lampa. Entonces, el bus que venía de Lampa me dejó en República porque está la Alameda cortada. Estaba la Alameda cortada. Entonces, se me traspapeló todo, tuve que caminar más, un problema. Sí, es súper lejos. Me levanto súper temprano, es lo más doloroso.
y me traspapelé ya. Pero en las otras clases vamos a empezar a las 7:30, por si acaso, ¿no? Esta fue una excepción, un caso particular, ¿ya? Así que no sé, pues si tienen alguna pregunta o algo más que quieran. Sí, yo creo que hasta ahora todos los viernes, ¿cierto, Álvaro? Y además vamos a subir cápsulas. Con los otros profes, que eso lo estamos conversando, pero van a ver como cápsulas de ejercicios en particular para ir nivelándose. Así que motívense ya. Y bueno, estamos para apoyarnos, pues, para apoyarlos a ustedes principalmente. Ya, Juan, ¿qué le pasó? Yo no lo escucho. Profesora, suba la clase, por favor, el video. Sí, voy a subir la clase. Ah, sí, sí, por supuesto. Termino acá, terminamos esta clase y yo subo el video de la clase. Le subí el video pasado, lo subí a YouTube, lo subí a un curso y subí el PPT también a un curso, ¿ya? Así que, bueno, si no tenemos más preguntas, lo dejamos hasta acá, ¿por les tinca? Súper. Profe, Muchas gracias por participar, ¿ya? Nos vemos, nos vemos en las otras clases. Camila, ¿debe decir algo? sí, el tema de las cápsulas es como un tipo de guía. Es como un video. Es como un video. ¿Cachai? Como, por ejemplo, si hay un problema, entonces se graba como ciertos aspectos y ciertas cosas de lo que estamos viendo. Ah, ya, gracias, profe. Gracias, Mira, profesores, se Igual, Belén, que pasaron. tengas buen Hasta fin de pronto. semana. Un buen fin de semana. igual. Muchas gracias, chao. Chao.